Y sí, estoy comiendo helado. Bueno, Sí, comiendo buenos días, helado. buenas tardes. ¿Eh? Eh, Como me vieron, estoy comiendo helado, así que me van a ver comiendo helado el resto del podcast, así que no está el capítulo, así que no se estresarán mucho y si se antojan, compren un helado. Y bueno, volviendo al tema, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas horas de las que sean allá. No sé de dónde, en dónde nos vean, así que a la hora que sea, Oli. Digo, bueno, bienvenidos. Aquí andamos Buenas. de nuevo en su podcast número uno de YouTube. Y sí, somos el número uno. Que YouTube no nos quiera reconocer es diferente. Así que Humilde el aquí muchacho. estamos otra vez. Aquí estamos otra vez con un capítulo más. Que la verdad, este capítulo, les voy a ser muy sinceros, me costó mucho, me va a costar mucho hablarlo, sinceramente. Así que no se asusten si no soy tan comunicativo como otras veces, pero haremos el intento. ¿Y por qué se preguntarán por qué es tan importante este capítulo? ¿Por qué o de qué trata? Pues vamos a iniciar con una pregunta antes de presentar en sí el capítulo. ¿Se han puesto a pensar cuánto, cuánto realmente de lo que nosotros somos como personas o individuos en sí lo heredamos de nuestra familia? Pues yo al menos pienso que muchas cosas de las que nosotros heredamos se ven representadas luego en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, tanto en lo bueno, tanto en lo malo. Y muchas veces no se ven reflejadas, o sea, al 100% no porque no lo tengamos, sino porque queremos evitarlas. Entonces, tú, René, ¿qué piensas? ¿Realmente nosotros, o sea, lo que somos nosotros o lo que tú eres actualmente, hay cosas que fueron heredadas de tu familia? En primera, buenas tardes. Y aquí el compañero no me presentó, pero anda medio dormido. Entonces yo soy René Abarca. Mucho gusto a Te todos. iba a hacer, Y espero que me dé te hice helado, la- porque nada más es come solo. Entonces espero que me dé helado, me lo envíe hasta acá, pero va a llegar como agua, entonces mejor no quiero nada. no, Este, a ver, antes de para aclarar, te hice la pregunta para dar un inicio, te presentes de una forma diferente, te presentes y respondas la pregunta, no, pero que como nada. siempre Sí, porque tergiversas todo lo que hay. el tema Sí. pasado, de la semana pasada, lo propuso Dani en el mero momento, porque este iba a ser el tema de la semana pasada. Entonces dijo, no, vamos a darle el otro tema y que yo digo, y luego el otro que tú dices para la próxima semana, porque no tengo que decir nada. Entonces, esa es la cosa. Ya Y lo si se dije. pregunta si tengo algo que decir esta vez, tampoco. Pero ahí vamos a ver qué sale. El improvisado, no sé a qué podcast se parece. Yo nada más ahí tiro el facto. En realidad sí tengo cosas que decir acerca de este tema, pero va a ir saliendo según vayamos desarrollando el tema. Realmente, o sea, como le dije a René, tener pensadas como antes historias o anécdotas o cosas que he vivido o cosas que pueda contarles exactamente de esto, no las tengo. Entonces, vamos a ver qué sale. Pero bueno, René, tú dime, Esperemos que lo que podamos tú ver eres, más allá de tu cabeza, porque nada más vemos puro techo y tu cabeza. Entonces, está, ándale, así, pero avísame que la cámara está mal, pues hace así. 2 horas me tenías que haber avisado eso. Así, pues. Es que cada vez sí te veías un poco por aquí, pero ya después de eso te fuiste subiendo más, entonces ya prácticamente ya nada más íbamos a ver tu cabello. Perdón, Ya, ya ahora sí. Pero ajá. bueno, como les decía, veremos qué pasa y pues no sé, René, tú dime, ¿lo que tú eres ahora como persona convivido fue heredado? ¿Heredaste un poco? ¿No heredaste nada de tu familia? ¿O tu personalidad y tu Yo forma de digo que ser? sí, Así. yo digo que sí, que la verdad es que sí heredé bastante de mi familia. Lo peor es que heredé bastante de lo malo y poco de lo bueno, o más o menos de lo bueno, pero poco de lo bueno y mucho de lo malo. ¿Por qué? Porque era mucho malo lo que me heredaron. Entonces, no sé si fue por lo que vi o por lo que nací. Y pues un pequeño dato de que no conocí a mi papá, entonces no sé qué heredé de él. Pero de que heredé muchas cosas de mamá, igual y fue porque la vi todo el tiempo o porque Ujú, realmente lo heredé yo de nacimiento, ¿no? Porque pues como saben, venimos de su ADN, cada quien de 50 y 50 de cada quien, entonces
sí siento que heredé bastantes cosas malas que he ido corrigiendo durante el tiempo, pero sí me ha costado trabajo y muchas veces, cuando yo lo hacía, ella se molestaba. Pero sí, sí, Y bueno, ajá. como se habrán dado cuenta, sí, vamos a hablar de genética, no mentira. Nah. Vamos a hablar de patrones generacionales, comportamientos que pasan de generación en generación. O sea, yo sé que muchos de ustedes van a entender acerca de este tema porque lo mismo como les pregunté, hice la pregunta de apertura. ¿Cuánto de lo que ustedes son ahora fue heredado a su familia? Coméntenos, analícenlo entre ustedes, no es necesario que lo pongan, pero ustedes analicen cuánto realmente de lo que son ahora fue heredado a su familia. Entonces, como les digo, vamos a hablar hoy de patrones generacionales. Realmente es un tema bastante interesante, bastante complejo, bastante, ¿cómo es la palabra? Bastante difícil de tratar porque no todo el mundo está dispuesto a hablar de esto. ¿Y por qué les decía que va a ser para mí un tema difícil? No porque no pueda hablar del tema, sino porque todos estos días que estuvimos pensando hacer este tema, he pasado analizando si realmente tengo patrón, qué patrón no, mejor dicho, he pasado analizando qué patrones generacionales tengo. Y para serles sinceros, sé que tengo, pero no tengo ni pinche idea definido cuáles. Entonces, yo creo que tengo uno que va a ser el único que hable en todo bueno, no en todo el podcast, pero el único de que hable en específico. Lo otro saldrá si pues voy entrando en razón de que tengo otros. Así que, bienvenidos nuevamente y perdón porque estoy comiendo helado. Y Lo peor es que no invita. arrancamos. Lo peor es que no invita. Sí, entonces, Entonces, como decía mi vamos, dale. compañero acá comiendo helado, que no invita, Ujú. al menos de qué sabor es el No, helado. de vainilla. Mm, Está bueno. No, pues sí, este es un tema bastante complicado y polémico porque muchas veces no sabemos ni de dónde venimos o de dónde sacamos las cuestiones de que nosotros somos, ¿no? Entonces, puede ser de que puedes enojarte, puede ser de que seas muy tranquilo, puede ser de que seas de alguna manera y pues de esa forma, te identificas con tus padres principalmente, ¿no? Otro puede ser con tus tíos, puede ser con tu abuela, puede ser con bueno, con tus abuelos, y ya lo demás ya va siendo cosa de con quién te juntes, con los amigos, y vas cambiando ciertos patrones. De los patrones, híjole, y sí, no me importa funar a mi familia, como siempre, porque de eso se trata en este podcast, funar a la gente. Y es que, por ejemplo, a mí sí, muchas cosas sí me las inculcaron muy feamente. Básicamente, mi familia sí, feo, feo, feo. Y es de que, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Es que me distrae aquí el compañero comiendo helado y no me da. No, o Concéntrate, sea, ¿eh? concéntrate. Ándale, sí, concéntrate, concéntrate. Yo aquí muriéndome de calor y aquí el compañero comiendo helado. Pero bueno, Y aquí hace frío. y aquí hace frío. No, sí, tú estás en el helado compuesto. No, no, no te pasa. Yo debería tener el helado, no tú. Nah, Ah, bueno, como helado. venía diciendo, sí tengo bastantes cosas. Una de ellas es de que sí me enojo por ciertas cosas. Mi mamá sí era muy enojona. De todo agarraba pleito, de todo era pelea y de todo, ¿no? Y más cuando era joven, ¿no? Ahí por cuando tenía 30 40 años, entonces sí era muy, muy peleonera. Entonces eso sí lo heredé de yo y aparte de que lo veía con ella, ¿no? Por muchos años sí me he ido quitando y siendo más tolerante, ¿no? Pero ella prácticamente hasta sus últimos días estuvo peleando hasta con la de la tienda, porque le cobraban de más o por lo que pasaba, ¿no? Entonces, sí, ese patrón sí lo heredé yo, porque sí suelo a veces enojarme, pero sí lo trato de disminuir, y más porque a veces sí me traía bastantes problemas y más que nada con otra gente o con amigos, ¿no? A veces sí era muy problemático el asunto. Entonces, sí me he quitado bastante esa parte y he sido, de por sí a veces sí he sido muy tranquilo, pero no, mamá sí era
más que nada fuego, ¿no? O sea, sí era muy intensa en ese sentido. Y ni se diga de mis tíos, ¿no? Porque ellos sí eran prácticamente también otros enojones, ¿no? Que prácticamente salieron de la misma tijera, ¿no? Eso de que yo hacía una cosa, no les parecía y prácticamente tengo uno de mis tíos que me agarraba a golpes. Entonces, ya el que te dijeran que por ser menor de la familia, digo, como a ese lo hicieron, como el tío que me golpeaba era el más pequeño de todos. Entonces, la tía mayor golpeaba al de abajo, que era mi mamá. Y mamá, pues a los de abajo. Entonces se fue haciendo el patrón, la cadenita hacia abajo. Entonces, mi tío, el menor, como fue golpeado por todos los de arriba, él quiso hacer lo mismo, pero con los sobrinos. Obviamente que con mis otros primos, no lo logró porque pues eran hijos de mi tío, el mayor, y no se dejaban. Bueno, no iba a dejar porque si no se lo agarraban a él a golpes. Pero conmigo no, porque así me agarró más, güey. Ah, por ahí me enteré de que si este güey si golpeó a mi mamá, a mi abuela, bueno, a su mamá, sí la trataba muy mal. Y pues yo solo y más chico, pues me agarró más en jaque, ¿no? Entonces, de esa manera, pues sí me lo dijo, ¿no? Dice, pues tú por güey, para que naciste al último. Entonces, de esa manera yo hay que seguir la cadena y y te toca a ti el que te molesta, el que te golpee y todo. Y yo, mira qué fregón me salió, ¿no? Entonces, yo la neta es que sí, en esa época sí era más callado, no sabía mucho pelear, no sabía muchas de las cosas. Entonces, sí fue bastante difícil. Hasta después que empecé a meterme a clases de kickboxing, a peleas más que nada, Sí, a aprender a defenderme, fue que tuve que quitar ese patrón de que, me vas a golpear nada más por ser el menor, pues, ¿qué crees? Que ahora va a tocar la mía y yo a golpearlo. Lo peor es que mi mamá, en vez de dejarme, me detenía porque creía que el otro güey me iba a golpear, pero la verdad es que yo lo estaba golpeando. Entonces, ya a veces pienso que en vez de salvarme a mí, lo estaba salvando a él de que no le hiciera más daño, ¿no? Porque sí, muchas veces, 2, 3 veces sí lo dejé en el suelo, sin darle ni siquiera un golpe directo, porque sí, muchas veces me agarraba y no me dejaba, no me soltaba. Entonces, sí fui quitando de alguna manera ese patrón de la familia, porque la verdad sí era un patrón de familiar, en el que tenían de que, oye, si eres el menor, simplemente te toca la golpiza por parte del mayor. Mi mamá se lo quitó hasta prácticamente a los 50 y tantos años, 60, porque su hermana, siempre la trató mal y siempre le dijo de cosas. Inclusive cuando falleció ella, nunca tuvo un buen recuerdo. Entonces, le dijeron: "Piensa algo bueno de ella, los momentos que pasaste". Digo: "Pues nunca, porque siempre me hizo mierda". Entonces, de esa manera, yo una vez sí le dije: "Oye, pues así a ella sí, sí permites de que te diga de cosas y no te le pones enfrente como a mí. Entonces, póntela enfrente y todo". Yo a los 4 5 años, no me acuerdo qué edad, porque sí me platicaron mucho, yo me le puse a mi tía, la mayor, lo que nadie de la familia lo había hecho. Entonces, ahí fue donde prácticamente mi hermana y mi abue estaban ahí viendo y dice: "Ya salte por el niño". Y mi hermana dice: "No, se le está poniendo a mi tía, nadie lo había hecho, entonces que le siga contestando de cosas". Yo fui el único que agarré y empecé a quitar ese tipo de patrón. Entonces, pues ya de ahí, pues ya no les molestó, ¿no? Entonces, ya era cortar de esa cadenita. Y obviamente, pues espero que mis primos, ya cuando han tenido hijos, bueno, nada más mi prima, que eliminen esa parte del patrón. Yo todavía no tengo hijos, gracias a Dios. Entonces, sí es eliminar esa parte del patrón. Y obviamente hay patrones buenos y malos, porque puede ser, esa es una parte de las malas. La parte buena es que, por ejemplo, mamá era muy obsesiva con la limpieza. No sé, ahorita que me conteste Dani, si él ha tenido patrones buenos o malos, que por ejemplo, acabamos de limpiar la casa, de cuenta que en vacaciones estaba todo limpio,
y a veces terminamos como que no, bueno, no terminaba exactamente el domingo, o a veces sí, y ya la siguiente semana otra vez la trapear, limpiar y que no sé qué, como si estuviera sumamente sucio. Entonces, ella sí, la verdad es que nunca dejó de divertirse, este, después de un tiempo. Ya que, una vez sí la escuché decir que, por ejemplo, ella sí era muy fiestera, pero fiestera con madres, o sea, sí iba a los conciertos, estaba con los artistas, los conocía, muy fan de los Tigres del Norte, de la Sonora Santanera y de todas esas, agrupaciones salseras. Y ya después de eso, como que a cierta edad ya empezó a decir, no, es que ya no estamos en edad de eso, con su comadre principalmente, ya no estamos en edad de eso, vamos a quedarnos ya en casa, ya no vamos a salir tanto, porque a mí sí me tocó muchas veces salir y estando en los conciertos y estando en estadios y en todo, ni me acuerdo ni en qué foros estuve yo, pero sí me acuerdo en donde yo pasaba ahí de niño porque sí me dejaba en el carro o me dejaba por ahí, entonces dormido y porque pues, obviamente eran todos de noche, yo estaba ya muy chico y todo y me acostaba temprano, pero sí, luego me levantaba y todo por el ruido y pues dónde estás mamá y todo, entonces sí agarraban y ya ella iba por mí, pero sí, sí estaba ahí en conciertos y hubo un tiempo en donde ya dijo que ya no iba a ir a salida ni nada y ya nada más era quedarse todo el tiempo en su casa. Y ya ni siquiera, y dijera Suta se fue, iba de vacaciones, iba a la playa, que no sé qué, no, nada. O sea, era básicamente del trabajo a su casa y a la limpieza. O sea, a veces ni descansar ni nada en vacaciones, sino que era solamente limpieza, limpieza, limpieza. Y le decías, está limpio, está bien, está limpio y todo eso, no, dámelo para enjuagarlo, dámelo para limpiarlo, dámelo para esto. O sea, muy obsesionado con la limpieza. Entonces, también eso es como que malo y no sé si sea un poco rebeldía mía y todo eso, pero yo no quiero ser igual. O sea, estar tan obsesionado de que dijera, en vez de divertirme con alguien, o en vez de salir con amigos, o en vez de esto y que todo eso, no, tengo que limpiar porque tengo que quedar a la casa. Oye, si nadie te visita, nadie te hace esto, nadie está ahí, todo eso, y todavía agarras y que quede todo exactamente ahí puesto. Si ensuciabas un plato, ¿por qué vienes y me ensucias? Digo, oye, pues se tiene que usar, ¿en dónde quieres que coma? ¿En dónde quieres que tome agua y todo? Entonces, luego me reclamaba de que, ay, nada más me voy y todo eso, y ya el fregadero yo no digo, pues estoy cenando, estoy comiendo y todo eso, pero ya luego ahí a reclamar. Entonces quería que se ocuparan, que no se ocuparan las Como cosas, la pero que vajilla estuvieran desechable. ahí sumamente limpias. Entonces, Para ¿cómo eso ves? está la vajilla desechable, Sí, por eso digo. exactamente, ya mejor era comprar platos desechables para que ahí comieras y ya no ensuciara nada. Un día sí se la apliqué porque, ay, es que ahí me ensucias mucho de los platos y todo, y eso que ocupaba un plato para el día. O sea, ni que dejas cada comida y eso. Un día sí ocupé un plato para toda la semana. Van a decir que qué asqueroso y que no sé qué, pero agarré. Y sí, a veces sí soy muy necio, orgulloso en ese aspecto, en donde dije, órale, entonces no quieres que te deja ahí todos los platos y todo eso, ponlos, me ocupaba un plato y van a decir, ¿por qué demonios no lavaba los platos? Pues porque no me dejaba. Entonces, decían eso, ¿por qué demonios no tú lavas los platos, no? Porque pues dices es mujer y que no sé qué, digo, ese va a ser otro tema, ¿no? Y tú como hombre, ¿por qué no lo lavas? Pues porque no me dejaba prácticamente estar ahí, porque ella lo tenía que hacer. O si no, es que no lo haces como yo quiero. Y digo, no, hombre, pues entonces enséñame cómo hacerlo. Pero como no quería hacerlo, era de que ella lo tenía que hacer. Es que no lo lavas bien porque aquí le dejaste no sé qué, una manchita. Esa manchita de dónde chingado salió. O sea, prácticamente se la pusiste y todo. O sea, y no digo que yo los lave mal. O sea, sí lavo, creo yo, bien los platos y hago bien las cosas y todo. Pero era de que su mentalidad de que yo lo tengo que hacer porque si no, no queda bien. Y yo no quiero hacer caer en eso. ¿Ya te lo acabaste? Bueno, como ya lo han dicho, claro, con lo que nos ha ido contando, pues básicamente lo que son patrones generacionales, para los que aún no entienden bien lo que se define un patrón generacional, básicamente son conductas, emociones, creencias
que se repiten dentro de una familia. Esto ya puede ser transmitido por educación, normalmente se heredan por educación, por ejemplo, por experiencias no resueltas y muchas veces, solo para dar ejemplos rápidos, aparte de los que ya dio René, que básicamente es el carácter, familias donde no expresan emociones, relaciones tóxicas que se repiten, porque muchas veces esto de las relaciones tóxicas es porque tú las viste dentro de tu familia y pues repites ese patrón. Problemas financieros, miedo al fracaso o al abandono, todo ese tipo de cosas muchas veces son heredadas, no simplemente nacen porque sí. Muchas veces nosotros ya hemos heredado esto porque lo hemos visto, vivido, nos han enseñado que está bien o cosas así. Entonces, básicamente René ya nos dio en su contarle un poco de su vida, que bueno, más adelante vamos a seguir hablando de la vida de René porque, Es que tengo demasiados anécdotas y demasiado contenido y todavía me falta, así es que no digas. exacto, entonces vamos a hablar Es un que poco yo, más yo de ya en mi ejemplos, familia ya pero estoy pasado de como que de varios de los de temas, por eso es que digo, mira, aquí entra esto, aquí entra el otro y aquí está esto. exacto, entonces básicamente eso. Entonces, para dar unos ejemplos un poco más generales, un poco más, pero bueno, algo que justo René me hizo caer en cuenta, No te mueras. bueno, más que caer en cuenta, creo que es el patrón más plausible o visible que yo tengo, o sea, que por lo menos he caído en cuenta realmente, creo que es el carácter, que tengo un carácter bastante fuerte, así como ustedes me ven que soy muy tranquilo, muy hablador, muy bla, 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 bla. También tengo un carácter fuerte cuando me pongo, se me zafa un tornillo, entonces, ahorita he cambiado mucho porque obviamente voy a terapia, voy a muchas cosas y he entendido que tengo que cambiar mucho de eso. Entonces, es por ese lado. También un poco creo que algo que, al menos yo, considero que es algo de los patrones, es mi falta de inexpresidad, porque no soy muy expresivo emocionalmente. Ahorita me he vuelto un poco más por el tema de la terapia igualmente, pero antes era una piedra literalmente. Podía estarme muriendo que realmente la misma cara que ven ahora la verían en ese momento. Entonces, eso es creo que lo que más es, podría decir de los que yo tengo presentes. No estoy seguro por quién lo heredé. Bueno, el carácter por mi padre puede ser, pero de lo demás, no. No tengo la menor idea de por qué la parte inexpresiva, porque hasta donde yo he visto, mi familia no es así. Pero, quién sepa, no tengo una certeza exacta de muchas cosas mías porque nunca me he puesto a analizar, como le dije a René, ni les he dicho a ustedes, porque realmente nunca me puse a pensar entre qué de mi familia, qué heredé de esto, qué heredé de malo, qué heredé de bueno. Entonces es complicado. Tal vez heredado de lo bueno, creo que puede ser un poco el tema de educación que me han dado, de como que ayudar a la gente, ese tipo de cosas, sí es algo que muy repetitivo dentro de mi familia, porque eso sí lo ha hecho mi abuelita, ha hecho mi madre, ha hecho mi padre, ha hecho todo el mundo, me ha hecho mi hermano, ha hecho todos. Creo que eso es lo más plausible de que puede ser de lo bueno, que a veces ayudamos mucho a las personas, sin importar quién sea, que nos hayan hecho daño, nos hayan hecho cualquier cosa, ayudamos. Entonces yo creo que ese es el único patrón bueno que, bueno, otro de los patrones que tengo muy presentes. De ahí realmente no tendría, pero bueno, justamente les hablaba de esto porque hay ejemplos también muy comunes, por así decirlo, o los más comunes de este patrones funcionales. Por ejemplo, justo René mencionó algo interesante cuando inició, o sea, iniciando antes de explicar un poco de los patrones que él tenía y todo, el tema de que no conoce a su papá. Y justamente hay un tema de, en esto, en los ejemplos, se puede decir más clásicos o más comunes, es que es lo que dicen de mi papá era ausente y yo tengo problemas para conectar emocionalmente, o en mi familia todos se divorcian, siempre hay deudas, sin importar cuánto se gane, nos enseñaron que el hombre no llora. Eso sí es muy común. Y eso fuera del machismo, que todo el mundo debe decir, no, eso es machismo y todo ese tipo de cosas. Aunque ustedes no me crean, no siempre es machismo, a veces te enseñan que tienes que ser fuerte y que no tienes que llorar y que no tienes que mostrar emociones. Como les digo, a veces eso es muy heredado, no es necesariamente porque tú eres machista o cosas así, no, sino que a veces naciste en un entorno, viviste un entorno donde básicamente llorar no era una opción, no era como que algo útil o era necesario, porque tú llorabas y eso y era como que ya te hacían de menos o te veían como débil y todo, entonces tú empezaste a dejar el tema de no tengo que llorar.
Y más siendo hombre, porque muchas veces sí existe ese tipo de cosas de que no tienes que llorar porque eres hombre, tienes que ser más fuerte, tienes que aguantar las cosas con más tenacidad, con más garra, O el y clásico no de puedes que te dejar voy a por dar nada. una razón para que llores. Exacto. Y así como Entonces te que ya enseña, no digo nada. exacto, entonces te enseñan como que no tienes que doblegarte por nada. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las más comunes que nosotros vemos, que vivimos realmente. Y pues justamente es donde yo les pregunto a ustedes, a la audiencia que nos ve, a ustedes que nos ven. Piensen un momento, deténganse en este momento del podcast, pausenlo, no lo pausen, espérense un ratito, repítanlo y analicen en algo que ustedes hayan notado que se repite en su familia y que tal vez no sea una simple casualidad de que, mi papá era así, mi abuelo era así, mi mamá era así, mi hermano es así, yo soy así y mi tía es así, o sea, algo que se repite y que pueden decir como que, wow, nunca noté esto, porque como les digo, es como yo. Yo recién ahorita por el tema me he puesto a analizar muchas cosas, pero es como que no, nunca me puse, me detuve, o sea, me detuve a decir, no, y esto se repitió en mi familia muchas veces, o esto pasó. Recién ahorita es como que cae en cuenta en estos tres ejemplos que les di sobre mí, porque realmente nunca lo he hecho. Entonces yo les invito a todos a que lo hagan. Y así como René ha sacado muchas historias, muchas anécdotas, también nosotros podemos darnos cuenta de qué está pasando en nuestra vida, porque a veces muchas cosas de lo que nos pasa, muchas cosas de cómo estamos manejando nuestra vida, también son reflejo de lo que de estos patrones generacionales. Entonces, es una forma también de saber qué podemos cambiar o qué podemos tratar de controlar para evitar que nos afecte tanto en nuestra vida. Y por eso, René, yo te pregunto a ti, ¿qué otras cosas has notado que se repiten mucho en ti o en tu familia o viviste? Porque yo sé que tú tienes Muchas. muchas más historias acerca de esto. No, ahorita que también mencionas una de esas es, por ejemplo, mi abue sí le gustaba mucho ayudar a la gente. Por ejemplo, cuando íbamos así, una vez que fuimos a comer, a un restaurante y todo, una niña sí estaba afuera ahí de que tenía hambre y todo. Entonces, mi abue sí era de que agarraba una pieza de pollo y se la fue y se la llevó para que comiera. Entonces, mi abue sí era más noble, sí era más buena para ayudar, sí era más, más humanitaria. Mi mamá era de que, ay, ¿por qué vas y le haces eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y todo. Mi mamá sí era más orgullosa. Y sí, yo tengo de ambas esa cuestión, porque yo sí soy más noble. Sí me decía mucho mamá que era más noble, más tranquilo y todo, por parte de mi abue. Bueno, yo lo noté más esa parte, pero mi mamá siempre me dijo que era más noble yo, que a veces yo lo traducía como más pendejo, ¿no? Entonces, sí, porque luego sí cometía errores o cometía así muchas tonterías o me bailaban, ¿no? Y además de regalar, porque mi abuela siempre regalaba a medio mundo, aunque no tuviera, agarraba y le llevaba algo, entonces era más linda. Mi mamá no, ella sí era todo lo contrario. Entonces, y por ejemplo, muchos de mi familia, de hecho, eso sí supe desde chico, mis tíos, más que nada, sí, mis tíos eran muy animaleros. Entonces, mi hermana también salió así muy animalera. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Sino que siempre recogían animalitos de la calle, los perritos, los gatos y todo. Y mi abue no lo fue tanto, pero su papá, o sea, mi bisabuelo sí fue muy animalero. Entonces, sí traía muchos animales de la calle que rescataba o que encontraba. El problema, ¿cuál fue de ese asunto? Es de que ninguno se encargaba de alimentarlos, ni de bañarlos, ni de nada, entonces, ni de ver sus vacunas. Fue el problema de mi tío y de mi hermana, que les traía animales, pero ninguno los atendía. Los atendía mi abue, por eso mi abue no fue tan animalera. Que cuando salió de trabajar sí lo hizo porque no quería, porque dijo, ¿qué voy a hacer saliendo de trabajar? ¿Qué me voy a dedicar? Y todo se me voy a aburrir en la casa. Entonces compró plantas, compró animales, compró un buen de cosas para que pudiera entretenerse. Pero ya después de eso, con los años, ya se cansaba y ya no quería saber nada. Entonces dijo, ya, lo que se muera, ahí ya se muere y ya no lo reemplazo con nada. Entonces, sí me acuerdo que tenía una pata, creo que tenía pollitos y tenía otros, pero obviamente yo ya
cuando tuve uso de razón, ya no encontré nada más que 2 3 perros y gatos y una pata que le quedaba, entonces, que era la famosa Daisy. Ya después de eso, pues, se le fueron muriendo y, pues, ya de ahí fueron quedando, ¿no? Pero sí me gustan a mí los animales y todo, nada más que por otras cuestiones, que eso lo vamos a ver ya después de eso con Dani en otro podcast, que le quiero preguntar, varias cositas, ya lo iremos abordando más, ¿no? Otra de las cosas, No, la verdad. que sí tengo, bueno, que tengo más que nada, que mi mamá tenía mucho, era de que todo, haz de cuenta que parecía Las Vegas la casa, todo lo prendía, y yo iba prácticamente apagándole las luces por todos lados. Entonces, sí, está bien que ella apagaba la luz, que ella no sé qué, que esto y que el otro y todo, pero todo lo dejaba prendido. Estaba en la pieza, estaba en la sala, estaba en la cocina, estaba en el comedor. No sé cómo chingado le hacía, ¿no? Entonces, y todavía lavando en la parte de arriba, entonces ahí tenía toda la luz prendida, digo, pues por lo menos apágala, a ver, apaga aquí, no, es que yo estoy pasando, que no sé qué, y luego todavía luces, entonces, yo la verdad es que sí he sido muy al contrario de eso y he ido apagando todas las luces, que a veces hasta me quedo oscuras, entonces sí he ido, quitándome ese patrón, digo, también la luz no está tan barata, entonces sí agarro y pues la ando pagando, entonces de ese tipo de patrones que a veces vas viendo y dices: "Ay, es que esto no lo debería de hacer, no lo debería de estar haciendo". Es muy de que tú vayas cambiando ese tipo de patrones, saber qué es lo que tú eres en la vida de estás en la casa de tus padres, qué es lo que estás haciendo. Entonces, ahí sí ves qué es lo malo que quieres que están haciendo, pero que tú conscientemente dices: "Esto está mal, o sea, esto debería de cambiar", pero ellos ya por común, ya sea el que estés fumando, el que estés bebiendo, el que esto esté pasando y tú quieras, tú tengas la capacidad de replicarlo o de no volverlo a hacer. Porque, por ejemplo, hay una historia demasiado graciosa y seguramente, no sé si en su casa lo han tenido, pero que en la mía sí sucedió. A mi abue, le chocaba que estuviera la gente en calzones. Iba a decir, pues, toda la Mm, gente anda en calzones, pero no, solamente con los puros calzones, ni pantalón ni playera. Entonces, mi tío, pues, se la vivía en calzones en la casa. Y sí, vamos a funarlo. Se la vivía en calzones todo el santo día. Entonces, en la mañana que estaba, a menos de que ya se fuera a ir a trabajar o saliera o fuera otras cosas, se bañaba, se arreglaba y salía con pantalones. Pero una vez y se ven. me platica mi abue que un día no le avisaron que había visitas en la casa. Entonces mi hermana llevó a su novio y estaban comiendo pues en el comedor, ¿no? Obviamente. Estaban ahí comiendo y todo eso, y este güey agarra, sale y baja en calzones. Y el novio, bueno, todos se le quedan viendo y el novio agarra y se ataca de la risa. Y este güey nada más se da la media vuelta y se sube. Y mi abue todo apenado así de, ay, ¿cómo es posible esto? Entonces, si tienen a alguien que está en calzones en su casa y todo eso, obviamente avísenle que hay visitas o de plano póngale pantalones, porque No sí, inviten a nadie, no inviten a nadie, no inviten a nadie. sí, o no inviten a nadie, me cae de madre, porque si quieren quedar bien, y si por ejemplo uno de sus tíos, imagínate que tú eres una chica que está con tu novio, que quieres quedar bien con la familia y que no sé qué, y que baje tu tío para en calzones así todo eso y su novio se ría de él, o sea, no, no es bonito. No sé si fue con el que se casó actualmente o con quién fue, ¿no? Pero yo no le conocí novios así, pues, a mi prima, digo, mi prima, mi hermana. Entonces no sé con quién haya ido esa vez, pero sí sucedió de esa manera. Entonces, Sí, pero bueno, ajá, ujú. No, sí, pero bueno, justamente es algo, como dice René, bueno, para entender un poco por qué ocurre esto de los patrones generacionales, que bueno, ya creo que la mayoría entiende o deduce de por qué normalmente es lo que se repiten o está pasando o pasa, es porque normalmente estamos acostumbrados a
a tener un aprendizaje inconsciente. O sea, es como que estamos inconscientemente rodeados de todo lo que estamos cuando somos niños. Por ejemplo, lo que dice René de que su tío pasaba en calzones. Yo creo que conozco mucha gente que vivió eso y lo hace, o sea, lo hace, pasa en calzones, anda en calzones y todo ese tipo de cosas, porque sí, de niños ustedes vieron eso y les parece normal, a final de cuentas, claro, como dice René, la hermana llevó a su novio, lo que sea, y obviamente qué vergüenza, pero obviamente es que vergüenza con el novio, pero porque en familia es como que, ah, bueno, está en calzones, sigamos con la vida, sigamos como si no pasara nada. Exactamente, entonces es como que inconscientemente uno ya ve eso toda su vida y es como que, ah, bueno, es parte normal de la vida. Entonces, esa es una de las razones por qué normalmente esto va ocurriendo, por qué se van repitiendo, porque como ya es algo normal, incluso pasa de que te conoces con una persona, estás saliendo con alguien y resulta que comparten, me he dado cuenta que sí comparten este tipo de patrones de que la familia era así o tal cosa y lo hacen, estando como pareja. Entonces como que inconscientemente lo están repitiendo porque los dos lo vivieron y les parece normal, pero a final de cuentas hay ratos de que no es tan normal como parece. La otra es que existe una clase de lealtad familiar, por así decirlo, entre comillas, donde a veces no es que no quieras o no lo pienses, pero a veces, a ver, todos nosotros en algún momento hemos dicho no queremos ser como fueron nuestros padres, o muy pocos son los que dicen quiero ser como mis padres, muy pocos lo hacen, la mayoría decimos no queremos ser como nuestros padres o queremos cambiar estas ciertas cosas de nuestros padres, que fueron de nuestros padres. Entonces, también existe inconscientemente porque pasa que uno dice no puedo ser mejor que mis padres o no puedo o cosas así, o sea, es como que yo quiero cambiar, pero hay ciertas cosas que no las puedo cambiar porque te parecen bien o te parecen. Eso también es una forma de que te produce que tú mantengas ciertos patrones que tal vez te parecen normales a ti, pero a otra persona no le van a parecer para nada normales, porque como digo, no lo que, como pasa muchas, no como digo yo, sino como se dice, o sea, no lo que a ti te parece bien, está bien para los demás. Entonces, pasa de que a veces estos patrones involucra un choque emocional, un choque bastante complejo porque, a ver, como un individuo solo, por ejemplo, no sé, René viviendo solo, yo estando solo, pues nos puede parecer lo más normal. Pero si te juntas con una persona, con un grupo de personas que realmente tienen otros patrones generacionales o otra forma de comportarse, y tú incluyes los tuyos, obviamente a ver ese choque va a ser como que Ujú. no, esto no funciona. Y también viene otro tema, también viene lo que es la herencia emocional, que a veces esto se da por traumas no resueltos que se transmiten, problemas, miedos, inseguridades, creencias, por ejemplo, de aquí se entra mucho las creencias que antes tenían de no sé, no puedes hacer esto porque es malo, no puedes hacer esto porque te puede producir esto, no puedes juntarte con ciertas personas porque tal cosa. Muchas veces influye en la forma de ser de una persona porque o te ponen la inseguridad de, por ejemplo, no tienes que comer tanto. A ver, yo lo he visto eso más en mis amigas, no, ya no tanto, pero sí tuve amigas que les decían, no puedo comer esto porque en mi casa siempre me enseñaron que era malo. O no puedo hacer esto porque me dijeron que comportarme así siendo mujer es malo. Y así ese tipo de cosas, que mucho, o incluso en hombres, yo tenía amigos que me decían, no puedo hacer tal cosa porque en mi casa me dicen que yo no puedo hacer esto, no me permite. O no puedo entrar yo estuve parte en muchas cosas, teatro, haciendo muchas cosas, actividades que no son tan normales y mucha gente me decía, no puedo hacer esto porque en mi casa lo ven raro, o sea, lo ven como algo, no sé cómo decirlo, sin que suene tan feo, algo que me va a hacer perder el tiempo, o como una pérdida de tiempo, o como algo que no me va a influenciar bien, o cosas de ese estilo. Entonces, eso también son cosas que se heredan, esos miedos de decir, no puedo hacer esto, o si hago esto, ¿qué va a pensar mi familia? ¿O qué van a pensar de mí? Entonces, eso también es algo que se hereda muchas veces. Y otra cosa que Ahorita me hiciste es recordar, ahorita interesante. que dijiste de eso, de que no puedo comer esto, es algo que obviamente Ujú. los amigos aquí cercanos lo saben, ¿no? Yo creí que solamente era cosa mía, pero al final uno de mis tíos lo mencionó, porque pues obviamente con la que está casado, le gusta mucho la fruta, ¿no?
Entonces, a mí me ofrecieron, pero yo dije que no. Y dice: "¿Cómo es de que no te gusta, que no sé qué?". Digo: "Pues no me gusta ni nada, no lo como así este menudo". Y dice: "Es cierto, nosotros crecimos que mi mamá, o sea, mi abuela, no nos daba de comer mucha fruta. Apenas cuando me casé contigo", así lo dijo mi tío, "fue que empecé a comer más fruta, pero en la casa no comíamos tanto". Entonces, por eso yo me acostumbré a no comer tanta fruta, bueno, no comer fruta más que nada. Una que otra sí me gustan, pero en general nada. Entonces, ya de ahí me acostumbré y prácticamente muchas veces de las frutas me saben demasiado dulces. También porque le he bajado mucho al azúcar y a otras cositas, entonces ya ese sabor ya se me hace muy dulce, como por ejemplo el del mango, el del melón, el de la sandía. Te lo aguanto en agua, pero también me da asco mucho la pulpa o lo que tenga ahí del badajo de eso, pero si está totalmente colado, ahí sí me lo tomo, pero no son de mis sabores así favoritos y todo, pero porque no estoy acostumbrado. Entonces, pero así de la fruta y pelarla y comérmela, nada. Entonces, de ahí sí fue eso de que no me acostumbraron ni más que nada por familia. De ahí se va derivando. Obviamente que a otros amigos que tenemos en común y creo que también Dani, comen mucho de la fruta o comen más de la verdura. Mi tía sí nos acostumbró, bueno, quiso acostumbrarnos a comer mucha verdura y todo del vegetariano, pero el problema fue de que, como fue tan vegetariana, ya hartaba tanta verdura. Entonces, sí hubo un tiempo en que me pasé comiendo sopa de verdura por años. Entonces dije: "Ya cámbienle", ¿no? Digo, ya para que yo diga que le cambian es porque ya pasaban como 10 años comiendo lo mismo. Entonces, ya así de varíele, ¿no? Por lo menos por ahí algo. Y eso que sí, como dijo mamá, que me pasé como 4 años comiendo hígado y a mucha gente, curiosamente, a muchos de los niños y eso no les gusta el hígado, pero yo me pasé comiendo 4 años hígado y como 7 pollo. Entonces, cuando dice: "Yo contigo no tengo, conmigo no tenía problemas de comida porque cuando me agarraba un menú no lo soltaba hasta que me hartaba". Entonces podían pasar años, décadas y todo. Lo cual ahorita me recuerda de que ahorita sigo comiendo lo mismo durante 4 años. Entonces, básicamente, no he cambiado. Entonces, sigo con ese patrón así de que me agarra un menú y de que agarra un sabor. Entonces digo: "Ya con este me quedo". O sea, así que digas: "Te cocino otra cosa", y eso, sí, igual y sí, me lo cambias 1 o 2 días, pero me haces lo mismo y todo básicamente lo mismo y regresas a lo de igual. Sí soy mucho de ese tipo de patrones de que, no, ¿por qué me vas a cambiar mi comida si yo espero que eso es lo que quiero comer ahorita? Digo, si digamos ese día, no sé, hay carne asada, hay pizza o hay de otra cosa, está chido, ¿no? Una vez, ¿no? Le varías. Pero digamos de diario, a veces digo, igual por presupuesto, por otras cositas no te lo incluyes, ¿no? Pero sí es de que me agarro de un menú, de cuando me caso con ese menú, me caso con ese menú. Pero sí, de cuestión de verduras, bueno, de fruta más que nada, es que no. Y sí, muchos van a decir: "¿Cómo es posible?". Ustedes tendrán otros patrones de que, no sé, no coman carne, no coman, mayonesa, no coman mostaza, no coman aguacate, no coman otro tipo de cosas, y a otros sí. Entonces, cada uno es diferente, en donde cada uno sabe qué le gusta más y qué es lo que no, o qué es lo que acostumbraban a comer en su casa. Por ejemplo, hay una amiga en común del anillo que no le gustan los mariscos. Y obviamente a mí me enseñó mi mamá desde niño a comer mariscos, a comer ostiones, a comer camarón, a comer pescado, que aunque tenga el ojo, yo sí me lo como. Digo, no me voy a comer el ojo, me voy a comer la carne del pescado. Entonces, no me importa que me esté viendo, le tapo la cara o lo corto y agarro y digo: la cabeza quítela para que no la vea". Entonces yo me como lo demás. El ojo sí se come. No, nunca me comí el Verás ojo, ahorita porque sí, a mí sí me da algo, nada más a la apachurraba y se lo picaba, pero no me lo comía. ahorita me haces ponerme a pensar y quitando un poco este tema de los patrones generacionales, ¿quién no come mariscos? Qué gente tan extraña que no come mariscos? Bueno, tengo amigos que no comen mariscos, pero es porque tienen alergia o por salud no pueden comer. Pero ¿quién no come mariscos? Los mariscos son muy deliciosos. Más si vives en un país como Ecuador, donde hay un chingo de mariscos No, y acá en México que son muy también, o ricos. sea, Sinaloa, Veracruz y esos,
enriquecido de mariscos, o sea, es, lo del día y todo. Y acá en la Ciudad de México, en donde estoy, obviamente no tenemos mar alrededor, pero nos llega todo eso y es delicioso. O sea, mi abue siempre de niño me llevaba a comer cócteles de camarón, cócteles de ostión, mi mamá también, o sea, yo te sabía hasta pelar la jaiba, o el cangrejo, no sé si era la jaiba o el cangrejo, porque yo estoy seguro de que era cangrejo y mamá dijo que era jaiba, entonces ya no sé cuál es la diferencia, entonces yo te sabía, este, Depende. La jaiba tiene un caparazón más como aplanadito y el sí, pues no me cangrejo es acuerdo la sopa de más qué chingados era. Pero yo redondito. digo que era cangrejo y mamá decía que era jaiba, entonces ya no sé qué es lo que me daba, pero yo sí sabía cortarla y comerla y todo, porque íbamos a muchos restaurantes de mariscos y ostiones. Me llevaba Le mucho voy a de niño, poner, entonces me voy a me poner un acostumbró ejemplo. mucho a Por comer eso, mariscos. Y obviamente que lo que más me solo por encanta eso, es pulpo en su tinta, porque ella me enseñó a comer pulpo en su tinta. Ella sabía hacer pulpo en su tinta junto con mi abue. El problema es que jamás me enseñaron a mí a hacerlo, entonces ahora ya sufro porque no puedo comer de lo que más me gusta. Tengo que ir a un restaurante y no puedo hacérmelo. Y muchas veces aquí cuando venían aquí, a la tienda departamental o al Walmart, donde no sé dónde sean, de que si sepan de esa, era de que compraban 3 4 5 kilos de pulpo, de los más grandes que tuvieran y eso, y en una sentada me los acababa, o sea, hacían una olla completa y en una olla duraba un día. ¿Por qué? Porque a mí me servían un platote de pulpo en su tinta y yo come y come y come y come, come, o sea, me encanta el pulpo en su tinta, pero pues ya no tengo la facilidad y eso, al menos de que alguien me lo haga o me enseñe, porque la verdad sí es un poco difícil, más que nada que tienes que saber dónde está la sociedad del pulpo, la tinta, separarla, cortarla, asarla, cocinarla y todo. Tal vez algún día aprenda o alguien que me enseñe, pero sí es muy bueno el pulpo de su tinta, es bastante rica la carne. Y todo de los ostiones, entonces eso sí me acostumbraron a comerlo, que fruta no. O sea, a una persona le puedes poner un mango, una fruta, lo que quieras. A mí me puedes poner un kilo de camarón y me los acabo. Un kilo de ostión me los acabo. Nada más estoy con galletitas saladas y katsu. Pero sí agarro y órale. Adiós. Entonces, eso es muy, palabra, es muy común en realidad, ajá. porque Sí, me pero haces hay dar en mucha cuenta gente de que tú sabes, que le da asco, que no le gustan este tipo de comida. O sea, el camarón, el ostión y todo. Pero a mí sí, la verdad es que me encanta. no, sí, pero, o sea, lo que iba es que es muy común el tema de que todos tenemos heredado eso, o sea, que hay algún tipo de comida, algo específico donde todos, o sea, nos acostumbraron a comer tanto eso, no nos acostumbraron a comer eso, o nos decían eso no, eso sí, porque es bueno, es porque es malo, de muchas cosas. Entonces sí es algo muy común. Bueno, en mi caso yo sí, por mi abue, por mi familia, bueno, siempre en mi casa ha habido el tema de los mariscos, del pescado, de eso es lo que más comemos en esta vida. Yo ir a la playa, ir a algún lado es comer mariscos a morir, literalmente, porque como todo lo que puedo en mariscos. Entonces sí, es muy común. Pero, insisto, no sé quién es la persona que no come mariscos dentro del grupo de amigos que tenemos, así que lo voy a descubrir. Y si estás viendo esto, pues, hambre, te estás perdiendo de lo bueno. Pero bueno, Bueno, hay eso es conversación gustos, para o sea, otro no se le tema. puede criticar y todo eso, porque obviamente pues hay gustos, ¿no? De cada quien, por eso es que tenemos tanta variedad de comida en este planeta, y más de lo que inventamos, entonces, al final que coman lo que quieran, pero la neta es que lo disfruten. No, yo no juzgo ni critico, lo que digo es que se está perdiendo de algo muy delicioso y muy Sí, placentero. y lo mismo va a decir de la Ya de fruta, ahí, te estás perdiendo de algo muy rico y muy placentero, y le digo, no, ni madre, yo no me estoy perdiendo de nada, porque a mí no me gusta, y es lo que me dicen muchas a veces unos amigos, es que te pierdes de esto de lo bueno, y que digo, qué bueno que me lo pierda, no me gusta. ¿A ti te gusta de esta parte? a No. ver, Entonces te estás perdiendo tú también de lo bueno. No, es que no es lo mismo, que como chingado no va a ser lo mismo. Si tú te estás perdiendo de esto bueno, pero lo otro, que yo me lo estoy perdiendo más. Es como recientemente que fui a una boda el año pasado, que me dijo un amigo con el que fui, y espero que lo oiga, no me importa. Es que deberías de probar esta parte del alcohol, es muy buena y que no es que, a ver, yo ya de joven
Digo, de más joven, ya tomé alcohol, ya bebí y todo eso. En ese momento había agua de horchata. Y no, no quiere ser un tema de otro, o sea, de otro, el agua de horchata. Entonces, yo es muy difícil a veces estar con el agua de horchata porque que la sepan preparar bien y que la sepan preparar rico y todo. Y a veces se le acentúa todo el polvito, más que nada cuando la hacen, ¿no? Entonces, esa agua de horchata sabía bien. Y yo casi la de 20 litros, el botellón que habían hecho de ahí de agua, yo creo que me acabé como unos 8 o 9 litros porque me fui a servir un buen de vaso de agua. Me dice, es que prueba el alcohol, que no quiero alcohol ahorita. El alcohol lo podría tomar ahorita en una, cervecería, una de tienda de abarrotes o lo que quiera. Aquí ahorita agua de horchata. Y a veces en las tiendas no te venden el agua de horchata y te venden nada más el polvo y tú prepáralo. Y el alcohol ya te lo venden preparado. Entonces, ¿para qué quiero el alcohol? Mejor hay agua de horchata, me voy y me tomo el agua de horchata, punto. Y me acabé todo el agua de horchata hasta que no hubiera más. Pero no, insistiéndome es que toma el alcohol porque si no, no convives. Y digo, yo no tengo por qué convivir, ni tampoco tengo por qué estar tomando el alcohol. Tú tómate el alcohol si te quieres sentir especial, si te quieres sentir bien contigo mismo. Yo me quiero ir a tomar el agua de horchata porque quiero agua de horchata y hace años que no tomo agua de horchata. Entonces, esos son parte de los gustos. Y algunos sí, Sí, es que, ajá, no, sí, es que bueno, es que realmente esto del tema de gustos en alimentación es muy complejo, mucho hablar, y hay que hablar en algún momento de comida y todo ese tipo de cosas, pero eso no es momento para esto. sí, Pero bueno, exactamente. retomando lo que son patrones, todo, todo ese tipo de cosas son patrones, porque al final de cuentas nos acostumbran, nos adaptan Ujú, a comer, a hacer ciertas cosas donde nosotros lo vamos repitiendo. Y sí, como te digo, como dijo René, o sea, básicamente es eso. Si en tu casa no te enseñaron a comer fruta o no se comía fruta, luego ir a una casa o conocer a alguien que estaba acostumbrado a comer mucha fruta, pues claro, sí es un choque porque obviamente la persona te va a decir, yo no comía fruta, pero tú sí comes mucha fruta y hay siempre va a haber ese tema de un poco de, no de pelea ni de discusión, sino va a tener un punto de llegar a ese punto medio de decir, bueno, entonces a ti te gusta esto, a mí no me gusta esto, y llegamos a ese punto, porque al final de cuentas, sí, todos estos los patrones se van repitiendo, se van presentando, pero también tenemos que saber diferenciar hasta qué punto está bien y hasta qué punto está mal. Porque no porque tenemos un patrón generacional o un patrón que se está repitiendo muy constante en nuestra vida significa que es bueno. Tenemos que entender que van a haber patrones o cosas que se repiten, que fueron heredadas, que son buenas y cosas que son malas. Entonces, aquí viene justamente algo interesante de, por ejemplo, preguntas como, o sea, voy a hacer una pregunta, algunas preguntas a René y igual para ustedes si quieren responderlas en los comentarios, de, por ejemplo, y bueno, que también las voy a responder yo, de, por ejemplo, si somos responsables de lo que le damos. Yo al menos pienso que no somos responsables porque muchas veces nosotros heredamos cosas involuntariamente. No es que, por ejemplo, cuando uno es niño, como lo decía al principio del podcast, del capítulo, uno a veces porque uno es niño y a veces solo ve y dice, esto está bien, y lo hace, lo repite, lo mantiene, y ese tipo de cosas, pero no necesariamente es bueno, entonces, pero tampoco somos responsables de eso porque no es nuestra culpa o nuestra responsabilidad haber estado en ese momento o haber vivido ese momento porque lamentablemente, sí, digo lamentablemente, porque es así. A veces uno, por la familia, por los padres, por lo que sea, por el entorno que uno tenga familiar, tiene que vivir cosas que lamentablemente tienes que aprender o asimilas o repites y lamentablemente no somos responsables, pero nos toca aceptarlo. Entonces tú dices, ¿tú qué piensas, René? ¿Somos responsables de lo que le damos? eres responsable mientras no lo puedas cambiar. O sea, ya cuando lo puedes cambiar, ya te creas tú tu propio criterio, porque digo, tienes que hacerlo de ahí. Por ejemplo, el típico tosecita que tenía mi abue, y era de que estabas haciendo mal. Entonces, prácticamente ya oías un y ya tenías que estar así derechito y eso porque no sabías si estabas haciendo algo mal o qué o quién había hecho algo, ¿no? Era como que ese trauma que nos inculcó de esa manera. Entonces, ya cuando tú dices, digo, que tienes muchos patrones, ya sean hasta traumas, sobre
lo que te hereda tu familia y ya logras separarte de ellos, ya tú eres responsable si quieres seguir con esos patrones para inculcárselos a la siguiente generación o a las demás personas, ¿no? O querer hacerlos tú mismo, porque inclusive aunque tú quieras recrear los patrones con tus amigos te van a decir, no, ni madres. Entonces ahí es yo cuando tú vas a ir cambiando e ir ajustando tus patrones. Entonces ya ahí es Exacto, más decisión y ya más tu responsabilidad de que en la casa te decían no te sientes todo encorvado y que no sé qué, párate derechito y todo eso, y ya con tus amigos era de que, sí, siéntate así o que no sé qué y todo. Entonces ya ahí es cuando ya tú vas definiendo de que en tu casa tienes que hacerlo así, pero con los demás amigos lo tienes que hacer de otra manera. Y ahí es ya cuando vas adquiriendo diferentes patrones. Tal vez por convivencia o porque a ti no te gustó o ya no te gustó lo de tu familia de que ay, ya tanto de lo mismo, ya a veces ya cansa. Entonces ya dices, ya no quiero repetir esos patrones. Y yo, por ejemplo, uno de los que sí me he querido quitar bastante es el de enojarme por todo, enojarme bastante con las personas. Y de hecho, por ejemplo, cuando conocí al Dani y eso, yo ya le había bajado bastante, porque antes era peor. Y a veces mi mamá de plano no se aguantaba, porque ni ella misma, ni su mamá, que era mi abue, la aguantaba, porque para muchos que no sepan, mi mamá vivía en una casa, mi abue en otra, y yo vivía con mi abue. Entonces de ahí, después de eso, cuando falleció mi abue, yo me pasé a casa de mamá. Entonces, sí, el aguantarla era muy cañón. Y perdón que lo diga y todo eso, que lo expresa aquí abiertamente y todo, pero sí tenía un carácter demasiado fuerte en donde cuando se iba de la casa de mi abue y todo eso, así de que, ay, pobrecito, mi abue ahí diciéndole, "No, hombre, ni ella misma se aguante, viene cargada de razones, viene enojada y que no sé qué, mejor ni vaya ni le preguntes nada". Y le digo, qué bueno que yo vivo de este lado y allá que se quede solo en su casa. Entonces sí es feo, pero no se controlaba, así. Y van a decir, no, pues era por Andrés, ¿no? Que le viene cada mes, no, pero ella le venía todos los días. O sea, eran los 365 días del año. Entonces ya no sabía si estaba de buenas, si estaba de malas, cómo irle a pedir permiso de que me dejara salir o qué hacer o ver todo, ¿no? Así de que, ¿cómo vienes, no? Para decirte algo bien o no, o plantearle alguna situación en donde dijeras, mira, es que va a ser de esta manera, me va a convenir de esta, que no sé qué y todo, ¿no? Porque también, inclusive cuando salía a querer ganar dinero y todo eso, ¿qué onda ya? ¿Trajiste dinero? ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no me abriste la puerta? ¿Por qué no estabas aquí? Entonces, a fuerzas quería que estuviera aquí todo, repitiendo el patrón. Y ya el cambiarlo cuando ella ya no está ahora, con vida, ya es como que un poquito más difícil cambiar ese patrón de que hay prácticamente tengo que estar aquí a determinada hora, ¿no? A veces sí te quedan como que esos patrones, ¿no? Entonces ya no es de salte, vete para ahí a checar otras cosas, ¿no? Entonces sí es un poco difícil quitarse esos patrones, más que nada porque te acostumbras. ¿O tú qué piensas, Dani? no, justamente eso iba yo, que a veces, bueno, aquí esto es una reflexión para todos, porque aquí es algo que suele pasar muy comúnmente en todas las personas, incluyendo en quien les habla, y no sé si René aplique, pero muchas veces a veces nosotros decimos, eh, soy así por mi familia, o soy así porque mis padres me enseñaron, o soy así porque mi madre era así, o soy así porque mi abuela era así. Y muchas veces nos damos cuenta, sí, tal vez habrán cosas buenas que digamos, sí, yo soy así porque mi familia me enseñó, me inculcó que tengo que ser bueno con las personas, digo así. Pero también en las cosas malas muchas veces las tratamos de justificar con esto de yo soy así por mi familia. Entonces tenemos que también saber entender que sí, puedes que tú seas así por tu familia, pero como dije René, hay veces que nosotros tenemos que romper estos patrones. Y no es fácil, porque uno cuando
está acostumbrado a ciertas cosas, a ciertos patrones, a ciertas cosas que hizo toda su vida, llegar y decir, voy a cambiar lo que alguien te diga o que, como lo dije, encuentras una persona en tu vida, te casas o estás saliendo con alguien, empiezas a vivir con esa persona, te das cuenta que lo que tú creías que estaba bien, no exactamente era bueno. Y viceversa, porque también puede pasar con tu pareja, entonces te das cuenta que tienes que empezar a cambiar. Y sí, no es fácil, pero a veces te toca trabajar y toca trabajar el doble porque cambiar lo que tú heredaste o cambiar lo que tú eras, fuiste toda tu vida, sí conlleva un sacrificio enorme. Y pues justamente volviendo a esto de los patrones más comunes, vamos a dar más ejemplos, aunque creo que ya la mayor parte de gente ha entendido qué es un ¿Qué es un patrón. patrón? Hay muchos ¿Qué es un patrones. patrón, que tú tengas? O sea, hay mucho, o sea, ya creo que la mayor parte de gente tiene claro de qué patrones generacionales existen, qué patrones generacionales pueden presentarse, repetirse, pero para igual, para dar una otra rápida, ¿cómo es esto? Otro breve repaso de patrones o ejemplos de los que son los más comunes. Hay relaciones tóxicas, infidelidades repetidas, violencia normalizada, que ese sí es un problema grave, pero si te das cuenta, es muy común y más ahora en nuestra sociedad, porque ha normalizado mucho el tema de ahora la violencia, se ve mucho más ahora que antes. Yo creo que ahora se ve mucho más en ciertos lugares y en ciertos lugares no. Sí se ha bajado, pero la violencia siempre va viniendo, va transmitiéndose generación tras generación. Más cuando hubo un hogar, cuando no hubo una violencia presente, se va repitiendo. Y hay otras cosas como los problemas económicos, la falta de comunicación emocional, como yo les dije, y otros roles rígidos como a veces, aquí sí entra machismo, la sumisión, ser muy bueno, Ese ser va a muy ser un tema malo, aceptar interesante decir un solo próximamente sí. que vamos a tratar. Sí, entonces justamente esto del machismo vamos a hablar en otro capítulo, en otro podcast. Tal vez tengamos un invitado, una invitada, tal vez no, tal vez sí. Veamos qué pasa Ujú. Yo espero que en sí. este tiempo para justamente hablar de esto. Y no solo vamos a hablar del machismo, porque sí, como el machismo tiene su lado malo, que ya viene arrastrándose durante varios años, también está el otro lado, que es lo que existe ahora, que es el feminismo. Y sí, me van a decir, ¿el feminismo existe por el machismo o el feminismo existe por tal cosa? Sí, puede que sí, pero también el feminismo, como todo en este mundo, tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a comparar tanto el machismo con el feminismo y ver su lado bueno y su lado malo. Pero eso será más adelante en otros capítulos, así que estén atentos. Los que quieran, los que estén interesados en preguntarnos algo acerca de ese podcast que se viene más adelante, pues háganlo. Es un momento de preguntar y darnos ideas también a nosotros de qué podemos hablar en ese día. Como les digo, tal vez tengamos una invitada que va a hablar más del tema desde el lado un poco más profesional. ¿En qué sentido? Pues la van a descubrir. Ujú. Eso y algo que vamos a entrar antes de que, no sé si René tenga más anécdotas que quiera contar, pero antes de hablar de eso, yo creo que es importante, así como hablamos de los patrones generacionales, de lo que vivimos, las experiencias, todo, también tenemos que hablar de algo que muy pocos hacen. ¿Cómo romper un patrón generacional? ¿Cómo saber hasta cuándo está bien y cuándo está mal? Entonces, prácticamente para pasar para partir en cómo romperlo, tenemos que identificar cuál es nuestro patrón generacional o qué patrones generacionales tenemos. Ya dije muchos. Una vez que estamos ahí, una vez que estamos ahí, tenemos que entender, ¿este patrón generacional es mío o lo heredé realmente? Porque no siempre es que tú heredas un patrón generacional. A veces tú creas tu patrón generacional y tú empiezas a heredarlo a tus hijos, a tu familia y así, porque no necesariamente todos los patrones generacionales aparecieron porque fueron heredados. Tal vez tu padre o tu familia, por decir, quiso romper tal cosa y empezó a ser diferente, pero a la larga se volvió un problema, fue heredándose y te das cuenta que así se resultó un problema para ti. Y eso va volviéndose un círculo vicioso. Esto de los patrones generacionales también es un círculo vicioso porque Ujú. así como son buenos,
en algún momento también se vuelven malos en otro momento. Y así tenemos que darnos cuenta y entender. Sí, no sé si Y se aquí viene repiten lo o se eliminan, porque puede ser que, como les dije, mi abuela era más, no era tan animalera, pero mis abuelos sí, y luego mis tíos, y entonces prácticamente se puede ir saltando de generaciones, y puede ser de que vaya siendo uno sí lo tenga, otro no lo tenga, entonces, pero dentro de la misma círculo familiar, ¿no? Entonces puede ser que sí se salte algunos. Por ejemplo, mamá sí tenía un mal genio, mi abuelo no lo tenía tanto, y otros así. Entonces mamá no debe ser de dónde chico salió, porque nadie tenía tanto mal genio. Ella sí, y era más fiestera. Los demás no salieron tan fiesteros. Por ejemplo, mi hermana y yo no salimos tan fiesteros. Digo, hasta somos más antisociales. No sé de dónde demás salimos, porque supongo que de mi papá, ¿no? De que no era tan fiestero, y mamá sí, ella sí iba mucho a los conciertos. Digo, después no supe de si mi hermana también hacía mucho. Pero según por lo cuenta mi abuelo, no salíamos así gran cosa. Entonces, y como ahorita lo mencionó ahorita mi compañero Dani, que creo que sí se puede romper un patrón pero ya siendo dueño de ti mismo. O sea, si ya sigues viviendo con esa persona que tiene ciertos patrones, difícilmente la vas a hacer cambiar. Y más si es tu madre o si es tu padre o quien esté arriba de ti y todo y que sea el que pague, el que mantenga y el que todo, no lo vas a poder cambiar. ¿Por qué? Porque va a mandar. Ya si tú eres el Sí, dueño, sí, si tú decides, si tú todo, ahora sí ya si tiene las luces prendidas, ahora sí vas a apagarle los focos que tenía, ¿no? Porque no vas a tener ahí focos en todos lados y que te suba mucho la luz, ¿no? Entonces, ahora sí vas a decir, al apago, o vas a decir, ahora sí que tener más prendido que ella, que se queme la casa, pero yo lo estoy pagando, pero ya es tu responsabilidad. Ya de eso, o quieres estar a todo oscuro, ¿no? Para que tampoco sepan ahí de que tú estás, ¿no? O ir poniendo algunas cosas, otras adaptaciones en donde ya vayas tú creando tus propios patrones y tú ya le enseñas a tus descendientes, a tus hijos, a ver, me apagas la luz, que la están dejando prendida, a ver, si no estás aquí, apágala y ya nada más prende la luz. Tú le vayas inculcando otros patrones, otros valores. Ya cuando ellos crezcan y digan, no, es que mi padre me limitaba mucho de esto, y quieran volver a aprender, ya es cosa de que se van aprendiendo. Muchas veces, como dice Daniel, sí, nosotros vamos haciendo patrones o los vamos eliminando, dependiendo de cómo vayamos pensando en esto la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, como a mí era de que en mi casa ahí golpeaban al que era el más joven y todo eso y se iban contra él, yo no lo quiero hacer de esa manera, pero no sé, tal vez mi hijo, mi nieto y todo eso vuelva a ese tipo de patrón. Y más que nada, tal vez no sea por cosa de mi familia, sino los tiempos cambian. Entonces, puede ser de que sea, no sé, la evolución de un Terian y ya golpea a la gente y volvamos otra vez a la época en donde el hombre sometía a la mujer y la golpeaba así como tipo en el cine de oro de antes, en donde eran los más machos y que no sé qué, y vuelve otra vez esa generación, no lo sé, ¿no? Entonces, tal vez no me toque ni nada, pero como dicen, los que no han aprendido de la historia están condenados a repetirla. Entonces, puede ser de que hace 100 años hayamos estado en bueno, hace 500 años hayamos estado en una situación parecida a la de ahora, puede ser que no, entonces todo va siendo cíclico. Puede ser de que los mismos patrones que han tenido hace 100 años ahorita se estén repitiendo. Y es una de las cosas que en temas posteriores, más que nada, como ya lo dijo Dani hace un ratito con lo del machismo y feminismo y eso, es un tema bastante interesante en donde sí queremos hacerles ciertas preguntas si realmente hemos cambiado o seguimos igual. Entonces, porque pues patrones nunca se van a eliminar, nunca vamos a cambiar cierto patrón porque la vida sigue, o sea, ¿qué patrón quieres eliminar? No respirar, no caminar, no hacer esto, pues tienes que hacerlo. Tal vez ya no sea por las mismas circunstancias, pero sí por otras. Entonces,
ya ahí tú decides qué patrón es bueno, qué patrón es malo. No sé si me di a entender. No, sí, a ver, yo creo que en este sentido lo que dice René. Pero bueno, antes de entrar en eso, o sea, si para explicar eso, no olviden que hay muchas herramientas, hay la terapia, el trabajo personal, tomar decisiones distintas, aunque a veces sea difícil hacerlo, y poner límites familiares, porque también así como la familia puede ser buena en ciertas cosas, hay otras en las que no, y nosotros también tenemos que decir, hasta aquí esto y hasta aquí mi fluyes. Yo sé que es difícil porque muchas veces todo este tipo de cosas lo aprendemos en la niñez y en la adolescencia, donde básicamente nuestros padres tienen el control sobre nosotros y pues es difícil muchas veces decir no quiero ser así o no quiero ser esto. Pero mientras vamos creciendo tenemos que entender de que hay que saber dónde poner límites y hasta saber hasta qué punto poder repetir las cosas. Y respondo a lo que me dice René, a ver, yo creo que más que romper patrones o eliminarlos, los patrones van evolucionando, van adaptándose a nuestra realidad, a nuestra era, a nuestros cambios. Hay muchas cosas que tal vez antes en ese momento nos parecían malas o eran patrones que se veían malos, pero en nuestra época ya como adultos o algo resultaron buenos. O los adaptamos a nuestra manera, no sé, por ejemplo, tener un carácter fuerte en ciertas circunstancias, pero no estar así con tu familia, no estar así con tus amigos, sino solo ser, tener carácter fuerte cuando lo necesites. Y así son cosas que van evolucionando. Entonces yo creo más eso de que más que romperlos o cambiarlos, estos evolucionan y estos evolucionan según las circunstancias en las que vivimos. Y ya depende mucho de nosotros y de cómo vamos tomando decisiones, cómo vamos cambiando, vamos viviendo, en qué manera los adaptamos o los cambiamos o los evolucionamos. Y pues no olviden, sanar no es traicionar a la familia, es dejar de repetir su dolor. Muchas veces cortar estos patrones generacionales que son dañinos es bueno, tanto para ti como para tu familia, porque a veces, ejemplo, tu familia hacía algo, no sé, lo que decía René, de que golpeaban al más pequeño, al menor, al chico. Entonces, tú como te das cuenta, tú por qué seguir repitiendo eso, de seguir golpeando al más chico. Tú tienes hijos, tienes familia, digamos, tienes tu hermano, el René tiene su hermana y todo, y su hermana tiene su hijo y porque es el menor, tú lo golpeas, o porque tú eres el tío más grande, lo golpeas para que aprenda. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no cortar eso de raíz y decir, no, al final te voy a golpear, porque a mí me hicieron esto, y así vamos cambiando? Eso todo depende de cómo tú vayas desarrollando tu mente también, porque lo que a veces parece normal no es tan normal, y pues hay que saberlo. Por eso digo, cambiar o sanar no es traicionar a la familia, simplemente es dejar de repetir ese dolor. Entonces, siempre hay que ser claros con eso y Sí, yo en pues, esa parte sí fui más no sé, inteligente que él, porque yo le dije, ¿y por qué tú no cambiaste? Si a ti te lo hacían porque tú no agarraste exacto, y lo cambiaste. Si a ti te lo hicieron ahí tus hermanos, porque tú lo seguiste repitiendo. No me supo contestar. exacto, Entonces, ¿por qué no tener la capacidad mental de cambiarlo? ¿Por qué el seguir el mismo exacto, patrón? Creo que todos tenemos un no, cerebro, claro, todos exacto, estudiamos, todos sabemos razonar en esta vida. Entonces, ¿por qué no agarrar y cambiarlo? Pero también muchas veces el cambiarlo trae consecuencias si no lo cambias bien. Porque, por ejemplo, hace años, hace muchas generaciones, que era como se educaba, con la chancla, con el cable de la plancha, con la fornitura. De hecho, hace poco una amiga streamer dijo, ¿por qué les hacían daño? Que no sé qué. Y yo le dije, es que a mí me daban con la fornitura. ¿Y qué es fornitura? Fornitura se le llamaba a digo, no me consta a mí eso porque sí lo chequé en Google y todo eso, pero era un tipo de cinturón, pero no sé si, yo la neta es que no sé si era típico militar de hace como 100 años, que era uno así, cinturón grueso de cuero, más o menos como de este grueso, o sea, sí estaba choncho, o sea, no un cinturón de los que venden aquí en la tienda, nada. Este sí era de cuero grande y cuenta la leyenda de mis tíos que tenía un chingo, pero un buen de fierros. Y que cuando a mí me tocó, ya no tenía fierros. Entonces sí como que dijeron, chido, me tocó menos fierros, porque a ellos sí les tocó más. Y yo así de, ay, sí, la fornitura, ¿no? Y dije, eso ni qué ha de ser, ¿no? Yo no sabía ni qué era, ¿no?
Y dije, ay, están exagerando estos. Cuando me empiezan a golpear mi mamá con la fornitura, maldito, pedazo de cuero a cinturonazos, porque si era de este vuelo el maldito que yo dije, ay, güey, creo que sí. Ya vi la leyenda que tenía, ¿no? De la fornitura, ¿no? Porque sí, a mí me quebraron escobas en la cabeza, me quebraron mi metralladora de Reyes, y esa sí me dolió en la cabeza, me la rompió mi mamá porque no le hacía caso. Y dije, bueno, ¿por qué tuvo que haber sido con la ametralladora? Pudo haber sido con cualquier cosa, no. Fue con escobas. Y todavía lo peor del asunto, después de que me quebraba la escoba en la cabeza, veme a comprar otra. O sea, todavía de que te golpeaba, ve y cómprame el arma y escógeme una buena para que te vuelva a golpear y te vuelva a romper la escoba en la cabeza. O sea, a ese descaro llegábamos. Entonces, así como que deme la escoba más resistente, ¿no? O sea, para que me la golpea. Y como yo le rompía las escobas, igual mi abue y mi mamá, las dos sí me rompieron, según porque les hacía cosas y ni era tanto lo que hacía. Pero ahí agarraban y como tenían la escoba o tenían el jalador y eso, madres. Oye, pues tampoco, entonces, te digo, la fornitura estaba así de gruesa, eso, y así de choncha. ¿Dónde quedó? No me preguntes, porque hace años que la dejé de ver esa fornitura. Obviamente ya no me portaba tan mal, ya había crecido y todo, pero ya no encontré. Y ahorita que ya esculqué prácticamente toda la casa, no la he encontrado. Creo que sí se quedó en la otra casa, en la de mi abue, cuando me separé de allá. Entonces ya no supe dónde quedó esa fornitura. Y esa sí era legendaria para mostrárselas, pero pues no. Traté de encontrar imágenes en internet, pero no es igual como la recuerdo, así como que de ese trauma, ¿no? Entonces, a mí también me tocó de esa, la generación de los 80s, 90, pero ya la generación actual ya no les ha tocado esa, ese método de castigo, ya es más alivianado y todo. Y muchas veces yo lo empecé a ver con mis primos esa eliminación del patrón desde hace como, pues, tienen un poco menos de edad que yo, como 38 años, o sea, es poco menos que yo, casi son de mi edad y eso. Mi tío empezó a eliminar eso, que es ser más confianzudo. Mi mamá sí siguió con el régimen anterior, o sea, el militar y todo. Mi tío agarró y sí, con ellos fue más alivianado. La diferencia, ¿cuál fue de eliminar un patrón de castigo al otro? Que, por ejemplo, yo a mi madre nunca le menté la madre y mi primo sí le mentó la madre a su mamá. Prácticamente uno me queda así y te van a romper la cara, güey. Cuando se lamentó, prácticamente sí le hizo la seña. Entonces, de ahí obviamente que no pasó a golpes y todo. Entonces sí, hasta me dijeron, no, hombre, si tú le hubieras dicho a tu mamá, te lo hubiera refrescado completamente. Y yo sí. Pero ya fue otra de su mentalidad, que ahí es cuando ya tú te empiezas a cuestionar de que el hijo te sale rebelde, el hijo te hace esto, te puede golpear, te puede lo que sea. Porque mi tío sí salió para golpear. Entonces, y era de generaciones anteriores, ¿no? Entonces, ahí sí ya es cuestión de ver cada uno cómo te va a salir la persona, o sea, la siguiente generación, más que nada el hijo que tú crías, si quitas unos patrones o dejas otro, o dependiendo de cómo va a salir, porque obviamente sí, una cosa es de que te juntas con una chica, sacas un hijo, y ese hijo con qué gente se va a rodear, y además si tú le inculcas, porque muchas veces tú le puedes inculcar lo bueno de ti, pero otra gente le va a inculcar otras cosas y él se va a sentir más a gusto con esas personas y va a caer en drogas, va a caer en alcohol, va a caer en muchas cosas. Entonces, ahí sí es bastante complicado la crianza cada vez más, porque no sabes qué patrón bueno o malo va a caer, si fue bueno el haberle golpeado de chico, el no pasarse, el X cosa. O sea, es ahí bastante complicado. ¿Cómo lo ves, Dani? Sí, O a ti, no, no, más o sí, menos, en tu justamente lo que entorno, acabo ¿cómo de. te tocó a ti vivir eso? ¿Cómo tú piensas esa parte?
Bueno, yo soy, a ver, a mí nunca me castiga, bueno, sí tuve mis momentos de que sí, sí me lanzaron cosas, me pasó muchas cosas, pero a ver, yo creo que también no fue tanto como fue más extremo con ellos, con mis otras familias, o sea, fueron mis otros tíos con mis otros primos, o sea, conmigo sí hubo ciertas cosas, ciertos momentos donde sí llegaron al límite y sí pasaron cosas, pero no tanto como con primos, otros familiares que tuve, mis tíos, mis padres mismos, que ellos sí les trataron muy fuerte. Entonces, sí se rompió en cierto punto, pero sí también se mantuvo. A ver, yo pienso que no hay que llegar al extremismo de, Ujú. bueno, correcto, no hay que ser tan extremistas, pero al menos en mi punto de vista, en esta época, las generaciones actuales sí les hace falta mano dura. Y sí lo voy a decir, mano dura, porque lamentablemente esto de las nuevas formas de crianza, no digo que estén mal, pero tampoco digo que estén bien. Si bien es bueno llevarte, relacionarte con tus hijos, con tu familia, de que ay sí que bonito, hablemos, dialoguemos, no lleguemos al extremo. También esto ha hecho que los niños, y yo lo veo, porque yo vivo en un conjunto donde hay muchos niños, muchas familias. Entonces tú ves ahora que los niños son demasiados confianzudos con los padres y hacen lo que les da la gana, no respetan, no hay quien les ponga un alto real. Y sí, está bien llevarte con tu hijo y todo, pero no olvides que no olvides que tú eres el padre, tú eres el que le está criando, no eres su mejor amigo. Entonces también tienes que tener mano dura para decirle, a ver, está bien que hagas esto, pero cuando haces algo mal, tienes que aprender y tienes que asumir las consecuencias. Como digo, no digo que por todo se golpea a una persona, porque también tuve amigos, familiares, como les digo, que vivieron muy duro. Yo tenía amigas que con el papá les, les pegaba por todo y yo viví muchas cosas pues con ellas muy buenas personas, muy buenas, o sea, muy buenas personas, todo bien, pero sí les tocó una crianza muy fuerte porque el papá luego fue cambiando, eso sí, y todo eso, pero también les tocó vivirlo fuerte porque yo recuerdo una vez que estábamos en, ellas recién llegaron al conjunto donde yo antes vivía, no en el que vivo actualmente, sino en otro que viví en mi niñez y en mi adolescencia. Ellas recién llegaron, eran las nuevas del conjunto, nuevas amigas, ya nos llevamos bien, y pero nosotros tenemos nuestras costumbres de pasar en casa de nuestros amigos, de nuestras amigas, siempre pasar ahí, conversar, pasar el rato ahí, en distinta casa de uno, del otro, en la mía, en la de otro, y ellas no les dejaban. Entonces, una vez mi amiga, una de ellas, que era la menor, fue y se metió, estuvo con nosotros, pasó un buen rato, estábamos pasando ahí en la casa de un amigo, todo bien, estábamos ahí, y llegó el papá. No le encontró la hija, no le encontró a su hija, a mi amiga. Mi amiga se escondió en el baño para supuestamente simular como que estaba en el baño cuando llegó. Cuando salió lo descubrió y le metió una tremenda paliza que hasta ahora recuerdo los gritos y los correazos. Entonces, tampoco hay que llegar a ese extremismo. Si bien está bien también tener mano dura, tampoco hay que sobrepasarse. Y así como él lo vi, también tuve amigos y así. Como digo, a mí también pusieron mano dura, pero fue limitada, no fue tan extremista. Sí hubo ratos donde sí también perdieron la cabeza, porque sí hice huevadas, tengo que admitirlo, sí hice pendejadas, no lo voy a negar. Y también merecí lo que me pasó, entonces, pero hay que llegar a ese punto, no llegar al extremismo. Tiene que haber un punto medio, Sí, claro. no ser, no caer en la violencia, pero tampoco caer en que haz lo que te dé la gana y no va a haber consecuencias. Eso también hay que saber entender. Sí, claro, yo obviamente también hice mucho desmadre, o sea, yo sí era imperactivo, pero a morir. Sí andaba con muchos problemas, me cambiaba de escuela en la primaria 2, 3 veces, entonces ya no me aguantaban ni las maestras y compañeros igual y cositas así, entonces sí, sí, no te voy a negar que sí, muchas sí me las merecí, la verdad es que sí me las gané, pero hubo otras que dije, ¿cómo chingados? O sea, no me la gané, o sea, no era para tanto, o sea, hice menos que la vez pasada y me fue peor. Y sí, muchas veces siento que más que nada mi tío fue el que se desquitó más conmigo, porque mi abue sí venía, ella era muy creyente de las energías, mi abuela, ¿verdad? Y de cosa obviamente de Dios. Entonces, sí veía que mi tío llegaba con mucho demonio de afuera, mucho cosa oscura, entonces, lo que empezó a hacer fue poner agua bendita,
por donde él pasaba. Entonces ella hacía ya un triángulo en las escaleras y ya cuando pasaba y todo eso ya como que se tranquilizaba. Digo, no dijera Suta, se tranquilizó al 100% y todo, pero sí le fue bajando. Porque mi abue sí le ponía mucho agua bendita. El día que no se la ponía, Uta venía bien loco. Entonces, digo, tal vez no sé si sea mentalidad de ello o de qué, pero sí mi abue sí le bajaba mucho a eso. Y entonces una vez que sí, obviamente mi mamá se había enojado conmigo y le dije, a ver, préstame tu menjurje y todo, échamelo para aventárselo a mi mamá para que cuando pase me vaya menos peor, ¿no? Obviamente que ya después lo hice muy tarde, ¿no? Entonces, sí, obviamente ya no me había regañado tanto esas veces y dije, ay, güey, creo que sí funciona esto que pone, ¿no? Pero pues, obviamente cuando falleció mi abuela se llevó muchos del conocimiento y de las cosas así que llevaba, porque sí tenía un remedio que hacía así casero en donde sí le bajaba mucho los demonios. Aparte de agua bendita, tenía otro. Entonces, sí era, digo, sí era, que obviamente pues no exagerara, ¿no? Porque muchas veces no sé si atraían lo malo, demonios o no sé qué de la calle y venían y a veces se desquitaban. Porque a mi mamá también la llegaba con cargada de razones del trabajo y obviamente mi abue también lo hacía en su tiempo, pero mi abue se agarraba y decía cuando llegaban mis tíos, a ver, ahorita no estoy de buenas, no quiero desquitarme contigo, dime lo que quieras más al rato, ahorita no estoy para nadie. Entonces ella ya se tranquilizaba y veía, y ya cuando se tranquilizaba, ahora sí, qué es lo que pasó, qué es lo que me quieres venir a decir. Entonces, ya cuando se tranquilizaba, ella lo tomaba de diferente manera. Pero mi mamá era de que puta madre se desquitaba conmigo y ya que se tranquilizaba, ahora sí que quieres, puta. Ya después de que me fregabas todo el tiempo y que me regañabas y me decías de cosas, ahora sí que es lo que quieres, ¿no? Entonces al final le decía, pero ya después de la regañiza que me había dado, entonces oye, era una u otra, ¿no? Entonces, así no tenía que ser como que el exagerado. Sí estoy de acuerdo de que haya mano dura, pero tampoco de que se pasen, porque la parte extremista, inclusive ahí con cuando no aprendías alguna de las cosas o mi tío agarraba, por ejemplo, una de las que sí estoy bien traumado, que eso también quiero que sea, que eso también va a ser un tema después, es de que mi tío era músico, bueno, es músico, entonces, el día que me enseñó a tocar guitarra, me agarró a golpes en el baño, porque primero de regañarme de que no estaba entendiendo muchas veces a tocar la guitarra, me fui a sonar. Entonces, cuando yo me estaba sonando, a él no le parecía cómo me estaba sonando la nariz. Y ahí sí le contesté la verdad, yo me sueno como yo quiero. Entonces, después de eso, se levantó, dejó la guitarra y me fue a dar de golpes al baño. Entonces, en vez de que fuera plática, no me contestes de esa manera, porque si no te voy a dar una, o te voy a acusar con tu mamá, o algo, no. Va y se desquita golpeando a un niño. Entonces, ahí sí es de exagerar y que le caló, y en vez de educar a la persona, agarró y se desquita con uno a golpes. Entonces, ahí sí es de que fue de que sí me estaba regañando un chingo porque no estaba aprendiendo a tocar. Digo, oye, güey, no quería estar ahí, pero nada más porque tú querías tocar guitarra. Bueno, tú sabes tocar guitarra, a fuerza yo tenía que aprender. ¿Y qué tal si yo no quería? Entonces, a mí nunca me preguntó si yo quería, a mí me obligaba. Inclusive cuando estaba mi abuelo a veces platicando, hey, allá, porque tenía ahí como que dos alumnos y enseñándoles a tocar guitarra, a ellos sí les cobraba obviamente y a mí gratis. Pero ese pinche gratis era de que si no lo haces, te tocaba golpes. Entonces, de esa también manera es de que obviamente yo no aprendí mucho a tocar instrumentos, ni me llamó la atención por ese maldito trauma y eso de que te imponen o de que te hagan pasar por ese enojo, nada más porque se les pega la gana. Entonces, ese patrón sí de que golpeaba y todo eso, que era el menor y sigo insistiéndole en eso sí era bastante
bastante mal de su parte. Y si, por ejemplo, a mí me dicen que a veces necesito ir a terapia por algunas cosas, a ese güey necesitan irle como terapia diario, güey, porque realmente prácticamente si no tenía pleitos con el perro, era porque el perro era bueno y nunca le había hecho nada, pero prácticamente tenía pleitos con todo mundo, hasta con el que no, ya no estaba, con la persona que ni estaba ni que lo fumaba, tenía pleitos con todo mundo. Entonces yo de muchas cosas de ver a él, cómo él hacía las cosas, yo quise quitarme todos esos patrones, así completamente. Es más, hasta algunos los quise haber exagerado para ver si es cierto que él aguantaba, ¿no? Pero muchas veces mi mamá no me dejó, mi abuela tampoco me dejó, entonces, y también muchas veces inexperto, ¿no? Porque a veces ya cuando pasan las cosas ya dices, ah, quiero yo hacer, pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro, ¿no? Obviamente que lo único que me ayudó fue el aprender a defenderme, el aprender artes marciales y todo para poder, que no me hiciera algo, ¿no? Para que no siguiera ese patrón. Entonces yo ya de ahí cortar eso y yo la neta es que sí juré de que yo no le iba a hacer daño a un menor solamente porque sí, sino solamente si se lo ganaba, educarlo o verlo, pero así de que, por mis calzones, agarrar y educarlo de esa manera o de que no le pareciera, no, o sea, siempre hay el diálogo. Y lo bueno es que tengo un amigo que siempre es muy del diálogo, entonces con él empecé a ver, no se duerma compa, con él empecé a aprender a dialogar más. Entonces de ahí sí es que yo digo que sí, y lo he comprobado, aunque a veces sí siempre falta mucho trabajo en uno mismo, pero sí el de quitar y eliminar ciertos patrones sí es bastante tardado, difícil y a veces se te olvida que, que tienes que irlos quitando, porque siempre regresas como que al patrón de que, ay, no inventes, ya lo estoy volviendo a hacer y ahí no es. Ya cuando te das cuenta dices, chin, no quiero repetir ese mismo, pero como tú lo viviste toda tu vida y además lo viste, entonces muchas veces los niños, ¿qué es lo que pasa? Seguían con el ejemplo. Entonces, no hubo alguien que te dijera, eso no se hace, porque todo el mundo lo hacía. Entonces ya tú eres el que te tienes que repetirte y el de estarte diciendo y el que otra persona, ya sea una terapia, amigos o el de que tú te estés repitiendo, no lo hagas, contrólate. Se puede de otra manera, hay otra solución. A menos de que realmente se lo merezca. Oye, ¿qué? Me chocaste el carro, hiciste eso. Oye, hija de la fregada, que no sé qué. ¿Estás bien? Sí, estás bien, ok, pero te va a dar unos dos, tres zapes. No lo vuelvas a hacer y vamos a pagar y vamos a arreglar esto, pero está chido, ¿no? Pero no que agarro y te voy a dar, si no te mataste ahí, eso, cuando chocaste, agarro y te golpeo una pinche escoba para que estés contento. Entonces, de eso no se trata tampoco. Como dicen, todo tiene solución, menos la muerte. Entonces, no es de que, voy a agarrarlo a golpes para medio matarlo, porque si no, como decían las madres anteriormente, ¿no? Si no lo golpeas, te voy a agarrar yo a golpes para que entiendas. Entonces, si te salías librado de una, tenías que ganar o que no te dieran tanto, pero si te golpeaban, te voy a golpear yo por pendejo, entonces, te iba peor. Al final todo te iba peor. Entonces, como que esa no era mucho la manera de educación que había antes. Y a veces sí se fue cambiando, pero no sé si actualmente sea como que ese patrón que se haya ido cambiando ahora sea algo bueno o ya nos fuimos al extremo contrario, ¿no? De que nada de golpes, pero ahora viene otra manera de rebeldía. ¿Y eso qué va a implicar? De que al final la siguiente generación tenga que recurrir ahora sí otra vez a los golpes para que se puedan defender, porque los hijos ya van a empezar, y hemos visto muchos casos en donde los hijos ya han empezado a romper todo en su casa, a hacer lo que quieran, todo. ¿Por qué? Porque les quitas el celular, porque les quitas el Nintendo, porque les quitas todos los aparatos y ellos ya empiezan a ser rebeldes. Entonces, esa parte de quitar muchas veces ese patrón y no educarlos completamente, como que sí no estoy tan de acuerdo. O sea, sí hay que saberlos educar, pero no matarlos o vengarse o simplemente el golpearlos. Porque aunque a mí fue muy exagerado, pero pues tampoco salí, o sea, como que sí siento que se pasaron. O sea, es como que un término medio, ¿no? ¿O tú qué opinas, Dani? No sé, como dice.
Todo básicamente está en saber reconocer las cosas que están mal, saberlas cambiar. Como digo, todo es cuestión de adaptarlas, cambiarlas a la realidad actual y tampoco llegar a los extremismos, ni llegar al punto de todo está mal ni todo está bien. Todo hay que saber entenderlo y saber hasta dónde. Y bueno, yo creo, no sé si René quiera decir algo más, pero al menos yo pienso que Sí, creo hemos que ya tratado he lo que más hemos dicho podido lo sobre. suficiente. Y bueno, ya creo que ya no tengo más que quejarme, no necesito que decir, porque obviamente son de los patrones más comunes que se vivieron anteriormente. Digo, ahorita los actuales, pues no sé, ¿no? Porque pues tendría que saber mucho más de la crianza actualmente, pero de algunos de los pocos datos que he tenido. Y el cómo van siendo las siguientes generaciones, pero pues muchas veces lo he visto así, de cómo van siendo. Digo, no he tenido amigos más jóvenes desde hace mucho tiempo. Sí, y bueno, como digo, pues creo que hemos hablado mucho de esto de patrones generacionales y pues para ir cerrando solo les voy a dejar un pequeño mensaje reflexivo para que reflexionen y pues mediten acerca de todo lo que hemos conversado de tal vez y analicen un poco más de este tema de que tal vez no elegimos de dónde venimos, pero sí podemos elegir hacia dónde vamos y pues sí, como lo hemos dicho, pues es cuestión de cada persona analizar qué patrones generacionales tenemos marcados en nuestra vida, cuáles están bien, cuáles están mal, cuáles tenemos que cambiar, cuáles tenemos que mantener. Y así también nosotros vamos a crecer como personas y también vamos a ayudar a las personas que vienen detrás de nosotros, que pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, todo ese tipo de cosas, y poderlos ayudar y guiarlos de la manera que quisiéramos, hubiésemos querido que nos guíen a nosotros. Entonces, pues yo les invito a ustedes, como siempre, a que nos cuenten qué patrones generacionales han marcado su vida, los tienen presentes, han sido muy repetitivos en su familia. ¿Qué piensan de los patrones generacionales ahora, de este tipo de lo que hablamos, de las crianzas, de porque es algo muy común en los patrones generacionales, la forma de criar a los hijos? ¿Está bien criarlas como se los criaba antes, con una mano dura demasiado extrema, o tener una mano dura limitada, saber cuándo utilizarla y cuándo no? O como lo hacen ahora, que básicamente no existe mano dura, todo es mano blanda, donde el hijo hace lo que quiere y el padre solo busca ser el amigo. No sé, díganos ustedes, coméntenos. Y pues eso, no olviden suscribirse, no olviden seguir el Y a podcast, la no olviden dar campanita. su like, su dislike, comentar, activar las campanitas, notificaciones, todo. No olviden que nosotros estamos aquí para hablar de las cosas que no está la gente acostumbrada a escuchar. Y pues yo soy Daniel Galérraga, René está Ana por el Barca. otro lado. Y esto fue Los Funables una vez más. Prepárense que se vienen capítulos muy interesantes, se vienen invitados por primera vez en la vida en este podcast y se vienen más sorpresas. Así que vamos a seguir trabajando para ustedes para darle el mejor contenido De hecho, ni posible. siquiera nosotros sabemos Pero quién va como a ser siempre el les primer digo, invitado. pero bueno, fuera de eso, va a haber invitados, vamos a seguir trabajando porque como les he dicho, queremos darles lo mejor de nosotros, el mejor contenido posible, pero también yo les pido su ayuda, su apoyo, que entre más nos sigan, más nos comenten, más nos den sus opiniones, nosotros vamos a seguir mejorando y vamos a seguir creciendo para que este proyecto pueda durar todo el tiempo posible. ¿Quién quita que alguna vez YouTube nos considere y nos volvamos famosos? Y todo sea gracias a ustedes. Sin ustedes no podemos hacer Cualquier red nada. social, no solamente Entonces, por ahí, eso es sino cualquiera, no discrimines a los demás. exacto, exacto. Entonces, no, sí, realmente, exacto. Y no olviden seguirnos en las otras redes sociales. Estamos con TikTok, en Instagram, en Spotify. Estoy un poco lento subiendo los capítulos, una disculpa, pero estoy tratando de mejorar porque siento que Spotify necesita más trabajo en edición, así que estoy en eso. Así que ténganme paciencia y pues eso. Esto ha sido Razonables una vez más. Muchas gracias a todos por venir y pues ya nos veremos hasta el siguiente capítulo. Cuídense, Adiós. bye.